El silencio en la mansión de José era más denso que la niebla que a veces cubría la diagonal de Barcelona al amanecer. No era solo la ausencia de ruido, era un silencio pesado, un vacío de vida, una tumba de mármol pulido y cristal frío. José Rivas, a sus 68 años, era un monumento viviente al éxito financiero y a la desolación personal. Su imperio de bienes raíces se extendía desde Gracia hasta el Eixample, pero su corazón era una habitación sellada, protegida por muros de dolor y resentimiento. Cada mañana, a las 7:30 en punto, bajaba las escaleras helicoidales. Sus pasos firmes resonaban como disparos en el vestíbulo. En su mano izquierda, llevaba siempre, pulida y brillante, la alianza de matrimonio. La había llevado durante 20 años con Isabel, y la seguía llevando 12 años después de que una enfermedad repentina se la arrebatara. Isabel había sido la luz, y su muerte había apagado el sol dentro de José. Y lo que más dolía, lo que había convertido su dolor en una furia fría, era que nunca habían podido tener hijos. El mundo, para José, se había dividido en dos categorías: negocios y molestias. Y los niños, con su alegría espontánea, sus ruidos estridentes y su caos incontrolable, eran la quintesencia de las molestias. Eran un recordatorio hiriente de un futuro robado. No los toleraba, no los quería cerca. Si alguien mencionaba a un niño en su presencia, su mandíbula se tensaba y cambiaba de tema con una brusquedad que cortaba el aire. La única persona que lo aguantaba sin miedo era Doña Rosa, la gobernanta. Doña Rosa era una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en un moño estricto y una lealtad a José que lindaba con la devoción. Ella era el motor silencioso que mantenía el orden perfecto de la mansión. Sin embargo, en ese momento, Rosa vivía una doble vida. Mientras José se sentaba a tomar su café solo y leer la prensa económica, Doña Rosa estaba al teléfono en la cocina, susurrando en catalán, la voz teñida de preocupación. Su propia hija, Pilar, estaba gravemente enferma. Una enfermedad pulmonar compleja que requería medicamentos carísimos y, pronto, una intervención quirúrgica que Rosa no sabía cómo pagar. Y luego estaba Carmen. Carmen, la nieta de Doña Rosa, era una niña de 7 años, menuda, con ojos grandes y oscuros que reflejaban la intensidad de la vida que ya conocía. Carmen no jugaba a la rayuela, ni miraba dibujos animados. Ella trabajaba. A esa misma hora, mientras el aroma del café cubría la mansión, Carmen se encontraba en la esquina más transitada de la calle Balmes, cerca de Diagonal. El ruido de los autobuses y el olor a tubo de escape eran su ambiente. Llevaba una pequeña mochila gastada y ofrecía con voz meliflua y algo cansada paquetes de chicles y caramelos a los conductores impacientes que esperaban el cambio de luz del semáforo. «Por favor, señor, me compra un paquete. Es para ayudar a mi mamá». La mayoría la ignoraba. Eran solo un obstáculo más en su camino hacia la oficina. Pero Carmen no se rendía. Su motivación no era un juguete o un dulce. Era una caja de pastillas con un nombre impronunciable que mantenía a su madre respirando. Ella contaba las monedas al final de cada turno, con una concentración propia de un contador. Cada euro era sagrado. Sabía exactamente cuánto faltaba para el fondo de la operación. El contraste entre la vida de José y la de Carmen era un abismo. José tenía la ciudad a sus pies. Carmen luchaba por 1 metro cuadrado en sus aceras. Esa mañana, Doña Rosa cometió un error. Pilar había empeorado de repente, una crisis de tos y fiebre. Rosa, presa del pánico, tuvo que ir a visitarla al hospital, que no estaba lejos. No podía dejar a Carmen sola en el pequeño apartamento, y bajo ninguna circunstancia podía llamar a José para pedir el día libre, no cuando la necesidad de dinero era tan desesperada que le impedía renunciar a un solo día de trabajo. La única opción, terrible y riesgosa, era traer a Carmen a la mansión. «Escúchame bien, mi niña. Te quedarás en el pequeño cuarto de planchado. No saldrás, no harás ruido. El señor José no debe saber que estás aquí. Él es un hombre muy bueno y me paga muy bien, pero él no le gusta la gente, y menos los niños. ¿Lo prometes?»
Carmen asintió, su rostro serio. «Prometo, abuela, seré como un fantasma». Doña Rosa la instaló en un cuartito trasero, lleno del olor limpio del detergente y el calor de las planchas industriales. Le dio un sándwich y un vaso de leche. Salió, su corazón latiendo con la culpa. José había estado particularmente tenso esa mañana. Una negociación difícil con un grupo inversor suizo. Estaba en su estudio, un santuario de caoba oscura y libros antiguos, revisando documentos. Eran las 3 de la tarde. El sol de Barcelona entraba a raudales, pero el aire acondicionado mantenía el estudio en una temperatura glacial. José estaba sumergido en gráficos cuando sintió una punzada de incomodidad. No era un ruido. Era una anomalía en el perfecto silencio de su casa. En el rincón de la sala principal había un pedestal de mármol que sostenía una delicada escultura de cristal de Murano, un regalo de Isabel. Era su pieza favorita. Carmen, intentando ser obediente, se había aburrido mortalmente. El sándwich había terminado hacía horas. La necesidad de ir al baño se hizo imperiosa. Salió del cuarto de planchado con paso de ratoncito. Logró llegar al baño de servicio sin incidentes, pero al regresar, la curiosidad de la niña la traicionó. Nunca había visto una casa tan grande, tan brillante, tan vacía. Se detuvo en la entrada de la sala principal. La luz del sol se reflejaba en el cristal y Carmen se acercó hipnotizada por los colores. Dio un paso demasiado cerca. Su pie resbaló sobre la cera del suelo encerado. Intentó estabilizarse. Su pequeña mano se estrelló contra el pedestal. No fue un golpe, fue un roce, pero la estatuilla, delicada y antigua, se tambaleó peligrosamente. Por un instante eterno, Carmen vio cómo el cristal se inclinaba hacia el vacío. El corazón de José se detuvo en el estudio. Escuchó el sonido, un ruido sordo seguido de un crujido sutil. No el estallido de la rotura, sino el roce metálico de la base del pedestal moviéndose sobre el mármol. Salió disparado. Su mente ya había procesado el desastre. Su Murano. El último regalo de Isabel. Llegó a la sala. La imagen lo golpeó como un puñetazo frío. Una niña. Una criatura minúscula, de rodillas junto al pedestal, con los ojos aterrorizados, el cuerpo temblando. La estatuilla estaba inclinada, a punto de caer. Carmen estaba intentando, inútilmente, sostener el mármol con sus pequeñas manos. «Tú, ¿qué demonios haces aquí? ¡Aléjate de eso inmediatamente!». La voz de José era un trueno, una furia acumulada de años de dolor y represión. Carmen se congeló, sus ojos llenos de lágrimas. Se levantó de un salto, se hizo bolita instintivamente, esperando el castigo. José se abalanzó hacia la escultura, la rescató con precisión y la colocó de nuevo, revisando si había sufrido algún daño en la base. Su respiración era superficial, agitada por la ira. Se giró hacia Carmen. Su rostro estaba desencajado, las venas de su cuello abultadas. «¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿A quién perteneces? Esto es propiedad privada. No se te permite tocar nada. ¡Nada! ¿Entiendes?». Carmen no podía hablar. Estaba paralizada. Solo lograba sollozar. José, al ver las lágrimas y la fragilidad del miedo infantil, sintió un rechazo físico. Odiaba esa vulnerabilidad. Odiaba que invadieran su espacio. «¡Responde! ¡Ahora mismo!». Ella logró sacar una palabra, un hilo de voz. Soy Carmen, la nieta de Doña Rosa. Ella dijo que esperara... «Ah, la nieta. Por supuesto». Doña Rosa, la única persona en la que confiaba, le había fallado. Había metido el caos en su casa. En ese momento, la indignación de José era un muro. Estaba a punto de exigir que la niña fuera retirada y que Rosa fuera despedida, a pesar de su lealtad de años. Pero Carmen, en medio de su pánico, hizo algo completamente inesperado. En lugar de correr o esconderse, metió la mano en su bolsillo de la chaqueta desgastada. Sacó un paquete de caramelos de fresa. Era el último de su mercancía del día anterior. Lo tenía reservado como un premio, o para el desayuno de su madre. Se acercó a José, dando pequeños pasos inciertos, como si caminara sobre cristales.
Levantó la mano temblorosa, ofreciéndole la bolsita de plástico. «Señor, lo siento, no quería romperlo. Tome, un caramelo, para que se sienta mejor. Los caramelos curan la tristeza». José se quedó mudo. Los 68 años de su vida, su imperio, su dolor, todo se detuvo ante esa ofrenda ridícula. Una niña de 7 años, que él acababa de aterrorizar, le ofrecía un caramelo barato para curar el dolor de una escultura de Murano valorada en miles de euros. La sinceridad en sus ojos era desarmadora. No había malicia, ni truco, solo una ingenuidad desesperada por compensar un error. Él no tomó el caramelo. Se limitó a mirarla fijamente. Era la primera vez en años que no pensaba en el negocio, ni en Isabel. Solo en esa extraña criatura. «Vete, vuelve a tu cuarto. Y no salgas de ahí. Cuando tu abuela regrese, me verá en el estudio, y tú te irás con ella». Su voz era seca, ya no furiosa, sino agotada. Carmen, aliviada de no ser gritada, regresó corriendo. Pero en la mesa auxiliar, sin que José lo notara, había dejado la bolsa de caramelos. José regresó a su estudio, pero la concentración había desaparecido. Miró los números, pero solo veía la imagen de Carmen. Su mente, tan acostumbrada a la lógica fría, estaba invadida por la imagen de esos ojos oscuros. ¿Caramelos para curar la tristeza? ¡Qué estupidez! Pero allí estaba, la prueba de la intrusión. La bolsa de caramelos de fresa. La recogió con 2 dedos, como si pudiera contaminarlo. La dejó caer en la papelera. Se sentó. Y al minuto siguiente, se levantó, la recuperó y la dejó sobre el escritorio. Un pequeño punto de color rojo intenso contra la caoba oscura. Cuando doña Rosa regresó, encontró a José inusualmente silencioso. «Doña Rosa, me ha decepcionado». «José, por favor, déjeme explicar. Mi hija...» «Lo sé. Su hija está enferma. Pero no me ha dicho nada. Y ha traído una niña a esta casa sabiendo mis reglas». Doña Rosa se preparó para el despido. Las lágrimas se asomaron. El trabajo, el único sustento para el medicamento de Pilar y para Carmen, estaba a punto de desaparecer. «Señor José, lo entiendo. Si quiere que me vaya, lo haré. Pero se lo ruego, no se lo tome mal. Carmen es una niña educada. Es mi nieta». José levantó una mano para silenciarla. La miró. Vio en su rostro la genuina desesperación. Vio un reflejo de su propio dolor perdido. Un reflejo muy tenue. «No la despediré, Rosa. Es usted la única persona competente que he tenido en 15 años. Pero la niña no puede volver. Es una regla inquebrantable». Doña Rosa suspiró, aliviada y triste a la vez. «Entendido, señor. No volverá a suceder». Se fue a buscar a Carmen. José, sin que ella lo supiera, se quedó mirando la puerta por donde se habían ido. Miró la bolsa de caramelos que aún estaba sobre su escritorio. Esa noche, José no pudo dormir. La imagen de la niña en el semáforo, que había visto fugazmente en las noticias sobre el trabajo infantil en la ciudad, se mezcló con la imagen de Carmen en su sala. A la mañana siguiente, cuando revisaba el correo, encontró un sobre en su bandeja de entrada que no era una factura. Era un dibujo. Hecho con cera barata de un paquete de supermercado, mostraba una casa grande con un sol negro en el cielo y una pequeña figura sonriendo en la ventana. Abajo, en letra de palo temblorosa, decía: «Gracias por no gritar tanto, señor rico». Doña Rosa debió haberlo dejado allí. Carmen lo había dibujado antes de irse. José se rió. Un sonido ronco, oxidado, que no había emitido en años. Un sol negro. ¿Qué clase de niña dibuja un sol negro? El dibujo terminó, no en la papelera, sino en el fondo de un cajón. A partir de ese día, algo cambió. Sutilmente, imperceptiblemente para el resto del mundo. José ya no toleraba a los niños, pero toleraba a Carmen. Rosa, sabiendo que el tiempo con Pilar era limitado y que las visitas médicas eran constantes, empezó a traer a Carmen de forma más regular, pero con una serie de reglas de seguridad dignas de un agente secreto. Carmen solo podía estar en la cocina o el lavadero,
Pero José, el hombre de la rutina implacable, comenzó a hacer pequeñas desviaciones. Un martes por la tarde, José salió a su terraza con la excusa de fumar un puro, algo que solía hacer solo los fines de semana. Desde allí, podía ver el pequeño patio de servicio, donde Carmen estaba sentada en un banco, intentando leer un libro de cuentos viejo. Estaba absorta, moviendo los labios. José observó, notó que el libro estaba gastado, las páginas amarillentas. Al día siguiente, José fue a la librería más elegante del Paseo de Gracia. Con absoluta vergüenza, le pidió al dependiente, un joven moderno con gafas, un libro de aventuras, algo para niños. El dependiente lo miró con sorpresa. «¿Para su nieto, señor Rivas?» José sintió que la sangre se le subía a la cara. «No, es para la biblioteca de mi fundación. Necesitamos material de referencia». Compró el libro más hermoso que encontró, una edición ilustrada de los viajes de Gulliver. Lo dejó en la mesa de la cocina, disimuladamente, como si hubiera aparecido por arte de magia. Carmen lo encontró. Sus ojos se iluminaron. Rosa no supo de dónde venía. Poco a poco, las interacciones pasaron de la distancia a la comunicación forzada. Una tarde, José estaba buscando unas herramientas en el garaje. Carmen estaba allí, ayudando a Rosa a doblar ropa. «Señor José, ¿por qué tiene una casa tan grande? ¿No se siente solo?», preguntó Carmen, con la inocencia brutal de un niño. José se enderezó, ofendido. «¿Qué tipo de pregunta es esa?». «No estoy solo. Estoy tranquilo. Tranquilo es como el mar cuando no hay peces. Está vacío». José la miró fijamente. Nadie le había hablado así en años, con una verdad tan directa. «Mi casa no está vacía. Está llena de arte, de libros, de valor. Y de silencio, señor José. El silencio huele a ausencia». José se sintió como si le hubieran quitado una capa protectora. Pensó en Isabel. Pensó en cómo la casa había sido un hervidero de risas y fiestas antes de su muerte. Ese día, José no pudo enojarse. Solo sintió un profundo agotamiento. A medida que pasaban las semanas, Carmen se convirtió en una pequeña sombra en la periferia de su vida. Aprendió a reconocer sus horarios y a evitar los momentos de estrés, pero también a buscar las fisuras en su armadura. Ella notó la alianza. Era una pieza de oro simple, gastada por el tiempo. Una mañana lo encontró sentado en un banco del jardín, mirando el rosal que Isabel había plantado. ¿Señor José? Su esposa era una princesa. José frunció el ceño. ¿De dónde sacas eso? Por el anillo. Mi abuela dice que solo los reyes y las reinas llevan el mismo anillo siempre. José miró la alianza. Era su ancla. No era una princesa. Era mucho más. Era la mujer más fuerte y dulce que he conocido. Se llamaba Isabel. Carmen se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿La extraña? José sintió un nudo en la garganta. Esa pregunta simple, que nadie se atrevía a hacerle, lo derrumbó emocionalmente. Sí, todos los días, cada minuto. ¿Y por eso vive como si estuviera esperando un castigo? José la miró. Ella estaba recogiendo una pequeña margarita del césped. ¿Qué quieres decir? Mi mamá dice que a veces nos castigamos a nosotros mismos por lo que no pudimos evitar. Usted se ve castigado por el silencio. Las palabras de Carmen, aunque simples, tenían la resonancia de una verdad que él había evadido durante años. Había convertido su luto en una prisión y su corazón en un desierto. José, por primera vez, habló de Isabel sin la frialdad de la memoria histórica. Habló de su sueño de tener un hijo, de cómo esa pérdida había envenenado sus últimos años juntos y de cómo su muerte había convertido la mansión en un mausoleo. Carmen lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella le tendió la margarita. Su esposa está aquí, en su corazón. Los ángeles no se van del todo. Ellos envían personas para cuidarnos. ¿Y a quién envió Isabel para cuidarme, Carmen? Ella sonrió con picardía, señalándose a sí misma. A mí, señor José, y a mis caramelos. José sintió una emoción que no reconocía, una mezcla de dolor, ternura y una inmensa gratitud. Ella no le tenía miedo,
Ella veía a José, no al magnate, sino al anciano roto. Ese día, José se dio cuenta de que el destino, ese concepto que él siempre había desdeñado como una fantasía, tenía una manera extraña de operar. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. La relación secreta entre el multimillonario y la niña de los caramelos continuó creciendo, alimentada por los libros, las preguntas inocentes y las respuestas que José jamás pensó dar. Él empezó a dejar su oficina para ir a almorzar, no por el hambre, sino por la posibilidad de escuchar la risa reprimida de Carmen en la cocina. Sin embargo, la realidad de Carmen y su madre era una bomba de tiempo. Un mes después, el ambiente en la casa era tenso. Doña Rosa estaba demacrada. Pilar, la madre de Carmen, había sufrido un revés grave. Los médicos habían sido claros. La operación era inevitable y debía hacerse pronto. El coste superaba con creces todo lo que Rosa había ahorrado y lo que Carmen vendía en la calle. Rosa tomó la decisión de pedir un préstamo a José, humillándose, a sabiendas de que él odiaba que le pidieran dinero personal. Señor, necesito hablar con usted sobre un asunto urgente y muy personal. José asintió, notando la palidez de Rosa. Pilar necesita la cirugía. El coste es muy alto. Yo he pensado pedir un adelanto de mi salario por los próximos 10 años. O si pudiera darme un préstamo. Por favor. José sintió un escalofrío. Sabía que doña Rosa era incapaz de mentir. ¿Cuánto necesita, Rosa? Rosa le dijo la cifra. Era astronómica para ella, pero una cantidad que José gastaba en una cena de negocios. José se levantó y caminó hacia la ventana. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si pagaba la operación, su involucramiento con la familia de doña Rosa sería público. Sus socios, sus sobrinos carroñeros, todos lo verían como un signo de debilidad, de senilidad, o peor aún, empezarían a especular sobre un posible heredero. No me gusta mezclar negocios con caridad, Rosa. Lo sé, señor. Lo siento. José sintió la mirada de Rosa sobre él, una mezcla de súplica y vergüenza. El viejo José habría rechazado la petición con una excusa seca. El nuevo José vio el rostro de Carmen en la esquina de la diagonal, vendiendo caramelos bajo el sol abrasador. Le daré el dinero, Rosa, pero esto se hará bajo mis condiciones. Será un préstamo que me pagará mes a mes, y no dirá a nadie, absolutamente a nadie, cómo lo obtuvo. Rosa rompió a llorar, un torrente de alivio y gratitud. Señor, nunca podré agradecerle lo suficiente. Basta. Ahora, vaya a ver a su hija y organice la operación. José había dado el primer paso hacia el compromiso total. Había roto sus propias reglas, pero el destino, o la mala suerte, no había terminado de jugar sus cartas. Ramón, el sobrino de José, era un hombre calculador y ambicioso, que creía tener un derecho natural sobre la fortuna de su tío. Ramón había estado vigilando de cerca la mansión, buscando cualquier indicio de que la mente de José estuviera fallando. Esa misma tarde, Ramón estaba esperando cerca de la propiedad para entregar unos documentos. Vio a Carmen. Carmen, sin saber que la estaban observando, había estado jugando con una pelota pequeña en el jardín trasero. Doña Rosa le había dado permiso. Ramón se detuvo en seco. El famoso José Rivas, el hombre que expulsó a su propio hermano de la herencia por traer a su hijo a una comida de negocios, tenía a una niña pequeña jugando en su jardín privado. Ramón se bajó del coche y esperó. Vio la interacción que sellaría su plan. José salió al jardín, no para regañarla, sino para sentarse en el banco. Carmen corrió hacia él y le mostró un dibujo que había hecho de un dragón de Gaudí. «Mira, José, es el dragón bueno». José sonrió, una sonrisa genuina, desinhibida. Le acarició el cabello. «Muy bien, pequeña artista». Ramón tomó fotos, muchas fotos. La prueba de la traición de José a su propio código. Al día siguiente, Ramón irrumpió en el estudio de José, con los documentos y las fotos en la mano. «Tío José, tenemos que hablar. Esto es grave». «Ramón, estoy ocupado. ¿Qué quieres?» «Quiero saber quién es esta niña.
¿Y por qué está jugando en los jardines, que tienen obras de arte de valor incalculable? Te has vuelto loco. ¿La has adoptado? José sintió un escalofrío. La invasión de su intimidad era dolorosa. Es la nieta de mi gobernanta. Está aquí temporalmente porque su madre está enferma. ¿Enferma? ¿Y por eso le pagas los gastos médicos y la dejas corretear por aquí? ¿Sabes lo que la Junta pensará de esto? Saben perfectamente lo que opinas de los niños. Van a pensar que estás senil, que ya no estás en tus cabales para dirigir el trust. Ramón mostró las fotos, riéndose con crueldad. Mírate, acariciando su cabeza. Pareces un abuelo. Si esto se hace público, tus socios te van a forzar a retirarte. Y, francamente, sería lo mejor. José se levantó. El enojo que sentía no era por el ataque a su fortuna, sino por la amenaza a la única cosa pura y real que había entrado en su vida en la última década. No te atrevas a usar a Carmen para tus juegos, Ramón. Oh, lo haré. La ley es muy clara, tío. Si hay un heredero no declarado, o si muestras signos de incapacidad emocional, puedo impugnar tu posición. Esta niña es una debilidad. Deshazte de ella. O deshazte de mí. José miró a su sobrino, la avaricia reflejada en cada músculo de su rostro. Largo de mi estudio, Ramón. Ahora. Ramón se fue, pero dejó la amenaza flotando en el aire. La lucha por la fortuna de José había comenzado, y Carmen era la debilidad clave. La operación de Pilar estaba programada para la semana siguiente. José, sabiendo que Ramón podría utilizar cualquier movimiento como evidencia, se sintió atrapado. Si se retiraba, Pilar moriría. Si avanzaba, perdería el control de su vida y de su empresa. Decidió que la vida de Pilar era más importante que cualquier negocio o cualquier cantidad de orgullo. La mañana de la cirugía, José se levantó antes del amanecer. Llamó a su abogado, don Emilio, un hombre de su absoluta confianza. Emilio, necesito que prepares unos documentos inmediatamente. Necesito un fideicomiso educativo para una niña. Se llamará la Fundación Carmen Rivas, con una cláusula específica que me permita mantener el control de la empresa, pero que proteja financieramente a la niña y a su familia sin que se considere una herencia directa. Pero, José, ¿qué está haciendo? ¿Una niña? Es la nieta de Rosa. Ella me ha devuelto algo que creía perdido. Y ahora la voy a proteger. Ese mismo día, en el Hospital Clínic de Barcelona, doña Rosa y Carmen esperaban nerviosas la noticia. La cirugía de Pilar era larga y complicada. Carmen estaba sentada en la sala de espera, su pequeño cuerpo rígido de ansiedad. Llevaba en la mano una foto arrugada de su madre. De repente, la puerta se abrió y José entró en la sala de espera. Vestía un traje impecable, pero había algo en sus ojos que nunca antes había estado allí. Vulnerabilidad. Doña Rosa se levantó, sorprendida. Señor José, no tenía que venir. Vine porque quería. ¿Cómo va? Sigue en quirófano. Han pasado 5 horas. José se sentó al lado de Carmen. La niña se acurrucó contra la pared, tímida por verlo en un lugar tan íntimo y público. Carmen, estoy aquí. Todo va a salir bien. Ella lo miró. ¿Usted cree en los ángeles, José? Ahora sí, pequeña. Ahora sí creo. Extendió la mano y Carmen, sin dudar, colocó su mano diminuta en la suya. La sensación del calor de la vida en su palma fue abrumadora. La alianza de oro frío de José se sintió por primera vez cálida. No era solo un recuerdo de lo perdido, sino una promesa de lo encontrado. En ese momento, la puerta se abrió y Ramón apareció. Había rastreado a José hasta el hospital. Tenía una sonrisa de suficiencia. Vaya, tío José, esto sí es un espectáculo. El gran Rivas, jugando a ser el abuelo adoptivo en un hospital público. La prensa va a amar esto. José se levantó. Su voz, aunque baja, tenía la autoridad de un trueno. Ramón, sal de aquí. Ramón ignoró la orden y se dirigió a Carmen, arrodillándose falsamente. Hola, pequeña. Dile a tu amigo rico que no te prometa nada, porque su dinero va a desaparecer pronto. Él ya no está en condiciones de manejarlo. Carmen, asustada, se escondió detrás de José.
José, ante la amenaza directa a la niña, no dudó. El amor y la protección que sentía por ella eran más fuertes que años de miedo a la vulnerabilidad. Ramón, has cruzado la línea. Esta niña es mi familia. No de sangre, sino de corazón. Y si la tocas, o a su madre, te garantizo que la próxima vez que veas un tribunal, será porque has perdido todo. José llamó a don Emilio, que estaba esperando cerca. Entró en el pasillo, susurrando rápidamente: Emilio, activa la fundación. Y prepara un comunicado de prensa. Quiero que el mundo sepa que estoy invirtiendo en el futuro. En el futuro de la juventud. Justo en ese momento, el cirujano salió del quirófano. Estaba exhausto, pero sonreía. La operación ha sido un éxito. Pilar ha superado lo peor. El alivio inundó la sala. Doña Rosa cayó de rodillas, llorando y rezando a partes iguales. José se inclinó hacia Carmen, que estaba saltando de alegría. «Lo logramos, Carmen. Tu madre está bien». Ella lo abrazó con todas sus fuerzas. Un abrazo pequeño pero potente. «Gracias, José. Eres el dragón bueno que protege el castillo». El clímax emocional había pasado. José había elegido el corazón sobre el poder. La batalla con Ramón fue feroz, pero corta. José, anticipándose a sus movimientos, ya había blindado sus activos a través de la Fundación Carmen Rivas, presentando la ayuda a la familia como parte de un nuevo y ambicioso proyecto de responsabilidad social corporativa. La prensa, lejos de condenarlo, aplaudió el cambio de mentalidad del magnate solitario. Ramón no tuvo nada que impugnar. Un año después, la mansión de Pedralbes ya no era silenciosa. El silencio había sido reemplazado por la música suave que salía de la sala de estudio, donde José y Carmen estaban sentados en la alfombra, construyendo una maqueta detallada de la Sagrada Familia. Pilar, totalmente recuperada, trabajaba a tiempo parcial en la administración de la fundación, cerca de su madre, Doña Rosa, que por fin podía sonreír sin temor. Carmen ya no vendía caramelos en la calle, iba a una escuela privada, becada por la fundación, y aunque sus dibujos seguían siendo un poco caóticos, estaban llenos de soles brillantes. José Rivas era un hombre transformado. Todavía era meticuloso y exigente en los negocios, pero su rostro había perdido la rigidez marmórea. Se reía fácilmente. Una tarde, mientras observaba a Carmen correr por el jardín, José se quitó la alianza de matrimonio. No fue un acto de olvido, sino de evolución. La sostuvo. El anillo ya no representaba solo el pasado doloroso. Ahora representaba la promesa de amar a quienes te eligen como familia. Se acercó a Carmen, que estaba intentando trepar a un viejo olivo. «Carmen, mira esto». Ella se bajó de un salto. «¿Qué es, José?» «Es mi anillo. Era de mi esposa. Y ahora es el recordatorio de que siempre hay que dejar espacio para la luz». José le enseñó su mano. Ya no llevaba el anillo. Lo había guardado en una caja de seguridad, junto al primer dibujo del sol negro. Carmen miró su mano vacía, y luego lo abrazó fuerte. «Gracias por dejar que el silencio se vaya, José. Ahora la casa huele a vida». José Rivas, el magnate que odiaba a los niños, se había convertido en un abuelo adoptivo, un protector y sobre todo, un hombre que finalmente había permitido que su corazón sanara. Había descubierto que la riqueza más grande no era el patrimonio, sino la capacidad de amar sin condiciones. La lección fue clara. A veces, la persona que más necesita ayuda no es la que pide dinero, sino la que necesita una razón para volver a vivir. Y esa razón puede llegar en forma de una niña de 7 años con un puñado de caramelos de fresa. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.